Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshivat Shuvu Español. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes alrededor de la tierra. Que el Eterno les guarde como siempre, les bendiga, les siga revelando su perfecta Torah y su preciosa Torah. Y hoy queremos compartir una porción muy interesante, una porción de lo que es parte de la parashá. En esta parashá de esta semana tenemos parashá Vayesef, que está en el libro de Génesis 37:1 al 40:23. Los profetas es Amós 2:6 al 3:8. Y el pacto renovado o el nuevo pacto es Matai o Matillahu 1:18 al 25. Como usted sabe, hemos decidido, el Rabino Shapira escogió un grupo que se encargue de por lo menos traer 3 a 4 enseñanzas cada semana, enseñanzas sólidas de personas que son ministros que ya están enfrente de una comunidad, personas que están compartiendo Torah hace unos años. También, obviamente, personas que son talmidim de Yeshivat Shuvu Español. Y de vez en cuando, pues traemos algún invitado especial, como usted ha visto, y lo compartimos aquí en esta comunidad Yeshivat Shuvu. Yeshivat Shuvu, Ahavat Ami, el fundador, es, como usted ya conoce, el rabino Itzhak Shapira. Y en este momento queremos compartir, por favor, este mensaje. Vamos a tocar hoy las perlas del pacto renovado, Brit Hadashah, el pacto renovado o el nuevo pacto, o también conocido por algunos de nuestros hermanos en la iglesia, el Nuevo Testamento. Pero aquí lo que podemos ver es el nuevo pacto con el Mesías. Tenemos aquí a Roé Eberto Sánchez, amado hermano que conozco hace muchos años. He tenido el privilegio de estudiar con él en diferentes lugares, y ahora pues estamos estudiando en lo que es Yeshivat Shuvu Español, bajo la dirección obviamente de Yeshua HaMashiach y el rabino Itzhak Shapira. Entonces estamos en la yeshiva, él es un roé allá bien al norte, y ya queremos invitarlo para que entremos ahora mismo. Adelante, mi hermano, bienvenido, bienvenido. Vamos a estar ahí, bienvenido. Vamos, ahí viene, ya viene el hombre. Adelante, mi hermano, ¿cómo estamos? Bienvenido, amado. Shalom a todos, muy bien. Bienvenido, hermano Oscar. Un placer estar contigo y compartir esta porción del Brit Hadashah para traer un poco de luz a las vidas de las personas, para que entendamos un poco más acerca de la naturaleza y de la raíz de todas las cosas. El propósito de este estudio es traer a las personas a la conciencia de que necesitamos tener un conocimiento básico de la Torah, mi hermano, para que podamos de manera correcta definir las cosas cómo sucedieron. Pero más que definir las cosas, hermano Oscar, creo que lo que intentamos hacer es que con el conocimiento del Brit Hadashah podamos aplicar las cosas que nos dice nuestro Adón Yeshua Mashiach a través del Brit Hadashah en nuestra propia vida de manera correcta. Y ese es el propósito de este shiur. Aunque definitivamente podemos te doy las gracias por estar en este shiur con nosotros, mi amado hermano. Yo sé que estás trabajando fuertemente allá. Déjale saber al público desde dónde estás transmitiendo en este momento, de qué parte de Estados Unidos estás. Claro, mi nombre es Eberto Sánchez. Desde hace 1 año y medio estamos viviendo en la parte norte de Estados Unidos, específicamente en el estado de Massachusetts, aquí donde Elohim, por su gracia, nos ha traído para establecer su reino también en esta área. La comunidad en la cual yo estoy sirviendo, estoy encargado, se llama Yeshmoach, que es un acrónimo del Mashiach y elude al conocimiento, a la mente del Mashiach. Entonces, excelente. Eso es lo que estamos aquí en el norte. Estamos expandiendo el conocimiento. Tenemos varias personas y familiares y familias que están creciendo. Y no solamente, lo importante no es que crezcan, hermano Oscar, sino que antes del crecimiento legítimo tiene que haber una sanación a la vida, tiene que haber una restauración, tiene que haber una rectificación de las personas para que entonces puedan de verdad crecer. Y eso es lo que estamos tratando aquí en esta área del norte. Definitivamente, mi hermano, a donde estaba el Mesías, a donde está el Mesías, a donde llegaba Yeshua, todo tenía que cambiar.
Así es que, como dice Primera de Pedro, los profetas tenían el espíritu Mashiach, los apóstoles también, y obviamente nosotros también somos portadores de esa Shekinah de gloria, la gloria del Eterno, que es el mismo Yeshua. Y como saben, vamos a tocar hoy las perlas del pacto renovado, vamos a tocar parte de lo que es Brit Hadashah, un pensamiento, un trash, para, como dijo mi hermano, para aplicarlo a nuestro diario vivir, renovar nuestra mente, nuestro corazón. Lo que se escribió hace miles de años atrás está vigente porque la palabra es viva y es eficaz. Así que adelante, mi amado hermano. Amén. Una de las porciones que vamos a estar tomando hoy del Brit Hadashah lo podemos encontrar en Mateo, primera de Mateo. Vamos a estar hablando del 18 hasta el 25. Por en sí, en el versículo que nos queremos enfocar en el versículo número 21 para que podamos ver qué exactamente lo que está pasando aquí y aparte de lo que está pasando, entender cómo se desarrollaron todas estas cosas. Para entender primero este capítulo, una de las preguntas que el creyente tiene que hacerse es que ¿por qué por qué fue escogido Israel para traer el Mesías y por qué pasaron todas estas cosas de esta manera? Y vamos a empezar leyendo el contexto para que empecemos a entender lo que está pasando y después vamos a tocar varias partes de la Torá para que veamos por qué estas cosas se están desarrollando. Y el contexto Adelante, dice aquí, hermano. desde el 18 en adelante dice, el nacimiento del Mesías Yeshua fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso alejarse secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Adón le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Aquí donde queremos concentrar lo que como Yeshua iba a complementar esa tarea de salvar a su pueblo de los pecados. Bueno, muchas de las personas ya que estamos estudiando con la Yeshiva Chubu y tomo rápidamente un momento para agradecer a Yeshiva Chubu y a Jabataman por el tiempo y la dedicación que se toman para darnos toda la semana la perla para allá, pero aparte para darnos los estudios profundos acerca de la raíz de todas las cosas. Porque una de las cosas que yo he venido a entender es que necesitamos el conocimiento correcto para poder definir y entender todo lo que está pasando en el Brit Hadashah. Una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes y las personas que están aprendiendo conmigo es que por un tiempo específico, ellos dejen de leer el Brit Hadashah. No es que está prohibido, sino que digo, por un tiempo específico dejen de leer el Brit Hadashah y nos concentremos un poco en la fundación, en la Torá. Y ellos han experimentado, hermano Oscar y todos los que me están escuchando, después de ellos poner a un lado el Brit Hadashah por un tiempo y empezar a estudiar la Torá, después de cierto tiempo, cuando ellos empiezan a leer otra vez el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, se dan cuenta de que su óptica y su manera de leerlo ha cambiado totalmente. Y se maravillan porque parece ciertamente como si fuera otro libro que están estudiando, porque las cosas que antes omitían, no podían ver, ahora están claras delante de ellos. Una de las cosas que en este texto da a entender y empieza con la genealogía. Y la genealogía quiere decir con la raíz de dónde iba a venir toda esta cosa o dónde iba a empezar. Y para entender de que la rectificación del mundo, obviamente el Mesías iba a tener una parte bien importante en la rectificación. Vemos que la rectificación en sí no empezó con el Mesías. La rectificación en sí
empezó con nuestro padre Abraham. Abraham Avino fue el que empezó la rectificación de toda de este proceso, por cual escuchó la voz de Elohim y designó en su corazón obedecerle. Pero una de las cosas que nos damos cuenta es que en la misma Torah, hermano Oscar, no nos da toda la información cómo Abraham empezó en los caminos de Hashem. Solamente en la parashá Lech Lechá empezamos a ver la vida de Abraham desarrollada ya después de casi 90 años que ya tenía. Y una de las cosas que nos tenemos que preguntar es que qué pasó, qué hizo Abraham antes de todo ese tiempo. Y es interesante porque uno de los cursos que nos enseña la yeshiva es quién era Abraham antes de que apareciera en la Torah. Y una de las cosas que me sorprendió, hermano Oscar, es ver que nuestro Abraham Avino viene de una cultura idólatra. Su papá era hacedor de ídolos. Inclusive, una de las cosas que me asombró es que nuestro padre Abraham, su papá, servía a Nimrod, el cual era considerado un rey en esa época y que ejercía el dominio sobre la mayoría de las naciones. Y entonces, aprendiendo estas cosas, me di cuenta de que Abraham vino también antes de empezar a caminar con Hashem, empezó un proceso en el cual él poco a poco fue creciendo y madurando en el conocimiento de quién era Dios, hasta que cuando vemos en la parashá Lech Lechá, aparece la parte donde él empieza a adorar, empieza a orarle a Hashem, y a Hashem le dice: estás preparado para que tú ahora salgas de tu pueblo, salgas de tu parentela y salgas de ti mismo. Muy importante esta palabra porque muchos de nosotros que queremos empezar a estudiar de manera correcta las escrituras, para entenderla tenemos que poner a un lado cultura, tenemos que poner a un lado todas las cosas que hemos aprendido previamente. Aún del lugar donde nacimos, tenemos que poner toda la enseñanza a un lado para poder conocer al verdadero Dios. Eso fue uno de los requisitos que Hashem le dio a nuestro padre Abraham Avino para poder él empezar a conocer a Dios. Pero lo específico de esto que vemos que Abraham Avino empezó un proceso en el cual describe el Brit Hadashah para crear las condiciones para que nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, viniera por medio de la descendencia de él. Shaul, en la carta a los hebreos, hace referencia a esto y hace referencia a esto mismo, que dice Shaul en la carta de los hebreos, dice que ofrenda y sacrificio no quisiste. He aquí, me has preparado un cuerpo para yo manifestarme en este mundo. Eso exactamente era el trabajo que iba a empezar a hacer nuestro padre Abraham Avino, a rectificar su naturaleza para que por medio de su descendencia, como le fue dicho, pudiera no solamente su descendencia, sino las naciones pudieran ser beneficiadas del conocimiento que iba a traer por medio del Masías. Por eso que en una de las parashas que concierne a nuestro padre Avino, le dicen la promesa que le da el Abba a Abraham es que por medio de él, por medio de su descendencia, iban a ser benditas todas las naciones. Para dar un poquito de explicación acerca de lo que Hashem le prometió a Abraham, no era que
por medio de Abraham, la nación iba a ser bendita de manera como beneficiada en cosas económicas o cosas materiales, sino lo que específicamente está diciendo allí y tenemos que entender de que por medio de nuestro padre Abraham, las naciones iban a ser injertadas en el olivo, el cual estaba siendo formado con nuestro padre Abraham. Esto es bien importante porque cuando vamos para el Brit Hadashah, específicamente en la carta de Pablo en Romano, se habla de injertar. Y ese concepto no se encuentra fácilmente en la Torá si no tenemos el conocimiento adecuado y las herramientas que necesitamos para entenderlo. Nosotros, gracias a las clases que hemos tomado en Yeshiva Chubo, específicamente con el rabino Shapira y otros rabinos que están a cargo de él, podemos entender de que la palabra bendición allí no hace alusión a una bendición sencilla, sino hace más bien a una alusión a un proceso agrícola que conlleva a una persona que no era parte a ser parte de esa injerto, de esa mata. Y con esto ahora vamos a tratar de explicar el concepto de cómo iba a suceder de que el Mesías Yeshua iba a venir a salvar a su pueblo de su pecado. Bueno, la palabra salvación tiene connotación no solamente de un rescate, también tiene como connotación, también tiene la definición como de sanar. Y esa es una de las primeras etapas de que el Mesías Yeshua vino a instalar o a hacer. Es más, parte de su ministerio, si lo podemos ver en el Brit Hadashah, era acerca de sanación. Él todo lo que hizo fue abrir los ojos, darle, sanar a los enfermos. Todas las cosas que él hizo tenía que ver con sanación, porque la primera parte del Mesías Yeshua tiene que ver con la sanación, para que después pueda haber el rescate de esta persona. Y eso es el propósito que vino a hacer. Entonces, muchas de las personas cuando venimos a empezar a estudiar la Torah, nos crea un conflicto porque pensamos de que Yeshua, su trabajo era salvarnos del pecado y que ya estamos salvos, no tenemos que hacer más nada, que ya, como la frase que siempre escuchamos en los sistemas que son contrarios a la Torah, siempre se dice que salvo, siempre salvo, que el Mesías Yeshua cumplió todas las cosas en sí y nosotros ya no tenemos que hacer nada. Pero aquí lo que está diciendo es todo lo contrario, de que para que nosotros podamos obtener perdón por los pecados, tenemos que pasar un proceso. Y el proceso se iniciaba con la sanación de la persona y después con la llenura de la persona, el cual era el conocimiento pleno de quién es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el cual lo podemos encontrar en la Torá, para entonces él, por medio de ese conocimiento, darnos a entender quién es el Padre. Entonces, uno de los conocimientos que tenemos es que Yeshua cumplió todos los requisitos en todo lo que tenía que ver los sacrificios. Y eso es un conocimiento que hasta yo mismo, antes de llegar a la Torá, yo también tenía ese mismo entendimiento de que el Mesías había cumplido todos los sacrificios y que ya nosotros no teníamos que hacer ningún otro sacrificio, de que ya con lo que él hizo fue suficiente. Pero sin embargo, empezamos a estudiar un poco más profundo, me di cuenta de que el sacrificio que nuestro Adón Yeshua Mashiach, que está nombrado en el libro de Levítico, también está nombrado en el libro de Éxodo, Shemó, es el sacrificio de paz. Es lo que se llama Shalimim, que es el sacrificio de paz. Y es un sacrificio bien específico. Y es un sacrificio que
eh, 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 que más de ser por los pecados, es un sacrificio que viene a traer una reconciliación entre varias partes. ¿Por qué lo digo esto? Porque el sacrificio de paz tenía que ser comido por las tres partes, por el sacerdote, por la persona que lo ofrecía, y parte de eso se consumía en el altar. Y con este sacrificio fue que se hizo el pacto cuando ellos estaban en Egipto, en Misraín. El pacto fue eso con este tipo de sacrificio, con el sacrificio de paz. Por eso que cuando vemos en el sacrificio que nuestro Adón Yahshua Mashiach hizo específicamente el sacrificio de paz para traer reconciliación entre Dios y los hombres por medio de él, por medio de su carne, por medio de su cuerpo. Y después en otro shiur, en otra clase, pues vamos a explicar qué significa que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre. De manera rápida, comer y beber y participar es que Yeshua es llamado también la Torah viviente. Yeshua mismo representa la Torah, y la Torah también representaba representado como un alimento en el cual nosotros teníamos que comer y beber de ese alimento para podernos nutrir y así poder entender el plan completo que Hashem, nuestro Padre, tenía para cada uno de nosotros. Entonces, dos cosas estamos aprendiendo aquí. Primeramente, que lo que está nombrando aquí Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 21, es que los pecados iban a ser perdonados por un proceso. El primer proceso es que la persona tenía que ser curada, que la persona tenía que ser restaurada, y el segundo, la persona tenía que ser llena. ¿De qué? Del conocimiento de Hashem. Y esto se iba a empezar a cumplir por medio del sacrificio del Masías, específicamente por medio del sacrificio de paz. Es más, en el libro de Hechos se hace referencia de que el pecado que Hashem está perdonando específicamente es el pecado de ignorancia, de la persona no saber quién era Dios, quién era Hashem. Y el apóstol Kefa hace referencia a esto cuando dice de que Hashem, pasando por alto, escuche bien lo que dice, que es bien importante esta palabra, pasando por alto la ignorancia de otros tiempos, manda ahora a todos los hombres que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Si lo leemos de manera tranquila, nos podemos dar cuenta de que dice pasar por alto. La palabra pasar por alto es la palabra que referimos como Pascua, que es Passover, Pascua, Pascua, Passover. Es pasar por alto algo. ¿Y qué pasó por alto, Hashem? La ignorancia. La ignorancia de nosotros no saber quién era Él. Eso es lo que Hashem pasó por alto. Pero Él dice que después de esto, Él quiere que nosotros empecemos el proceso de restauración y que nos volvamos de nuestro malo camino. Y dice que después de esto, porque Él estableció un día, dice el apóstol Kefa, para juzgar al hombre. ¿Por qué? Después que nosotros recibimos esta revelación y nuestros caminos son rectificados y nuestra mente es elevada y el conocimiento de lo que empieza a llegar a nuestra vida, lógicamente que nosotros vamos a empezar a hacer tikkun o rectificación por aquellas cosas que nosotros habíamos hecho mal. Solamente la Torah o el entendimiento de la Torah nos puede entender cuál es de verdad nuestra naturaleza, y por medio de la Torah podemos identificar las áreas en las cuales estamos pecando. Sin la Torah es imposible. Además, el apóstol Shaul dice que él no conocía el pecado si no hubiera sabido, si la Torah no hubiera dicho que era el pecado. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que entender para que cuando leamos el Via Dasha y leamos a apóstoles, podamos entender exactamente lo que Saúl dice, que el misterio que se le fue dado a él fue el misterio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la misma palabra Shalemim significa paz o reconciliación, que ese fue el ministerio que le hizo. ¿Por qué? Porque a Saúl se le fue dada la tarea de reconciliar a Dios con los hombres
por medio del Mesías, el cual Alberto, ¿me representa escuchas la un Torá momento? y Me representa escuchas? el ¿Me escuchas? conocimiento de Elohim. Entonces, mis hermanos, es básico saber de que tenemos que volver a las sendas antiguas. Es más, Shaul, en una de las cartas, hace referencia de que los creyentes verdaderos tienen que ser fundamentados y edificados bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y de los profetas? El fundamento de los apóstoles y los profetas es la Torá. Cuando empezamos a leer la Torá, vemos que la Torá, como nos ha explicado el rabino Shapira, que a Hashem le dijo a Moshe de que no iba a haber otro profeta tan grande como Moisés. ¿Por qué? Porque Moshe, todo lo que escribió es profecía, y de allí, de la Torá, se alimentaron tanto los profetas como todos los escritos rabínicos que ahora tenemos. Entonces, para darle una breve conclusión acerca de todo lo que estamos hablando, mi hermano, les encarezco para que todos empecemos a crecer, específicamente aquellas personas que están buscando de verdad crecer. Hay una sola manera, y no es no es a través de diferentes pensamientos y corrompidos. Una de las cosas para terminar, que me llegó fuerte este año, y está en una de las parashá, es que nuestro padre Abino le prohibió rotundamente a Eleazar, su siervo, a que sacara a Isaac de la tierra. Él le dijo que Isaac no podía salir de la tierra de Israel, de la tierra que Hashem le dijo que él iba a heredar. Que la esposa de Isaac tenía que venir hacia donde estaba Isaac, que no podía salir. Y los rabinos explican de que la razón por la cual no se le permitió a Isaac salir de la tierra era para que no se contaminara. Y sabemos que Isaac es una figura profética del Mesías, y lamentablemente los pueblos no han entendido de que cuando sacamos al Mesías de su contexto, de su tierra, de su cultura, lamentablemente lo contaminamos con nuestras propias creencias y nuestra propia manera de interpretar las escrituras, y ya no es el Mesías, ya viene a ser otra persona, porque cuando una persona se corrompe o se corrompe su integridad, ya no es la misma persona. Entonces, para concluir shiur, esta enseñanza, y darle paso a mi hermano Oscar para que dé una conclusión acerca de todo esto. Por mucho tiempo habíamos estado estudiando al Mesías, que lo habíamos sacado de su contexto. Pero Hashem, por medio de Shaul, dice que él había predestinado que la Torá fuera revelada en este tiempo. Y por esto que en este tiempo la palabra Torá o enseñanza está en boca de muchas personas, porque es el tiempo de volver, es el tiempo de regresar, no solamente nosotros a la raíz de todas las cosas, sino también regresar al Mesías, vestirlo de la manera correcta, de la manera como Él es, quién es y como Él debe de ser. Cuando nosotros tenemos el Mesías de la manera correcta, con la vestidura correcta, entonces tenemos el verdadero Mesías que nos puede redimir y salvar de nuestros pecados. Entonces, aquí con esto le doy el paso a mi hermano Oscar para que él dé la conclusión de este tema. Gracias, mi hermano. Estamos teniendo un poquito de fallas técnicas. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Me puedes escuchar? ¿Me Hermano escuchas? Oscar, ¿está allí? Sí, no me escuchas. No me escuchas. No me escuchas. Hello. Mi hermano, ¿me escuchas? Bueno, parece que mi hermano Oscar no, no está ahí precisamente, pero para concluir, mis hermanos, hay una sola manera. Es más, en el libro de los Romanos dice claramente en el capítulo 9, y que habla de esta parasha que estamos hablando, habla de la lucha de Jacob y de Saúl y de Jacob, que está en la parasha que estamos estudiando. Dice que Judá, o los israelitas, a ellos fue que se les fue dando el pacto,
las promesas, la promulgación de la ley, y lo más importante es el culto. No se le fue dado a las naciones, sino fue el culto. Y Israel nunca fue reemplazado. Al contrario, cuando la palabra Brit Hadashah no quiere decir algo nuevo, quiere decir algo renovado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Hashem renovó su pacto otra vez con su pueblo. Y si nosotros queremos entrar a este pacto con él, tenemos que hacerlo a través de su Hijo amado, y también tenemos que hacerlo a través, como lo hizo nuestro padre Abraham y su descendencia, a través de la fe. Y la fe nos conlleva a ser obedientes a las escrituras, a la ley que prescribió nuestro Adón por medio de su profeta Moisés. Y con esto, con este pensamiento quiero dejarle para que todos nosotros entendamos de que el Mesías fue prometido para las naciones. El Mesías fue prometido para Israel, como lo dice aquí en este versículo. Dice, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. ¿Cuál es su pueblo? Su pueblo es Israel. Y todos aquellos que aceptamos el Mesías como es, también podemos ser injertados, y esa es la promesa que le dio a nuestro padre Abraham, porque el Mesías fue dado para rectificar a Israel, pero a Israel se le fue dado a las naciones para que por medio de ellos fueran rectificados. Gracias le damos a ustedes por estar en esta presentación, y que Hashem los bendiga. Shalom a todos.